¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las 10 jugadas acertamos 6, es decir, tuvimos un 60% de efectividad. Aún nos mantenemos en el promedio. Espero te haya ayudado, y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides de un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace. Ingresa el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 2 de agosto. Empecemos con la Champions League o la Pre-Champions League, el torneo más importante a nivel de clubes de Europa. El encuentro del Häcken versus el Glasgow. Con los partidos de vuelta, veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Häcken de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que Häcken viene bien, 3 victorias en 5 partidos, es un buen promedio. Y Glasgow de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Glasgow viene jugando bien. Aún no conoce la derrota y 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento terminaron empatados, así es que no hay un favorito. Veamos con el Häcken como local, y Häcken como local tiene 4 victorias, una derrota, así que Häcken juega bien como local. Y Glasgow como visitante tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, juega muy bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 73% a que gana Häcken y un 12% a que gana Glasgow. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Häcken y se marcarán de 2 a 5 goles. Una apuesta doble local y de 2 a 5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre Copenhague versus el Breidablik. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Copenhague de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, así que Copenhague viene jugando bien. 4 victorias en 2 partidos es un buen promedio. Y como mínimo hace 2 goles. Y Breidablik de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que Breidablik viene jugando bien. 3 victorias en 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Copenhague, segunda victoria para Copenhague, tercera victoria para Copenhague, es decir que Copenhague es el favorito. Veamos con la Copenhague como local, y Copenhague como local tiene 4 victorias, un empate, es decir que Copenhague juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Breidablik como visitante tiene 4 victorias, una derrota, así que Breidablik juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 70% a que gana Copenhague y un 12% a que gana Breidablik. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Copenhague y como mínimo se marcarán 2 goles. Una apuesta doble local y 2 más. Vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Galatasaray versus el Žalgiris. Veamos si hay bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Galatasaray de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria, así que Galatasaray no juega nada bien. Y Žalgiris de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, se puede decir que Žalgiris viene jugando mejor. Enfrentamientos entre ellos, el único enfrentamiento terminaron empatados, así que no hay un favorito. Pone va a Galatasaray como local. Y Galatasaray como local tiene 4 victorias, una derrota, así que Galatasaray juega bien como local y como mínimo hace un gol. Žalgiris como visitante tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, juega muy bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 68% a que gana Galatasaray y un 19% a que gana Žalgiris. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Galatasaray y se marcarán de 3 a 5 goles. Una apuesta doble local y de 3 a 5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro, al siguiente torneo, y nos vamos a la Emirates Cup, la final, el encuentro del Arsenal versus Mónaco. Vemos si hay bajas, no hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Arsenal de los últimos 5 encuentros, Arsenal tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, así que se puede decir que Arsenal viene jugando bien. Y Mónaco de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Mónaco juega
viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos es un promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Arsenal, una victoria para Mónaco, segunda victoria para Mónaco, es decir que Mónaco es el favorito. Veamos cómo le va a Arsenal como local, y Arsenal como local tiene 2 victorias, 2 derrotas, un empate, es decir que Arsenal juega irregular como local, y Mónaco como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Mónaco juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 69% a que gana Arsenal y un 10% a que gana Mónaco. El pronóstico para este encuentro es: gana Arsenal, gana el local. Nos vamos a los siguientes encuentros y nos vamos a los partidos amistosos. El encuentro entre Liverpool y el Bayern de Múnich, dos grandes de Europa. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Liverpool de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Liverpool viene bien, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y Bayern de Múnich de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Bayern de Múnich también viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos es un promedio y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Liverpool, un empate, segunda victoria para Liverpool, tercera victoria para Liverpool y segundo empate, así que Liverpool es el favorito. Veamos cómo le va a Liverpool como local, y Liverpool como local tiene 4 victorias, un empate, así que Liverpool juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Bayern de Múnich como visitante tiene 4 victorias, una derrota, así que Bayern de Múnich juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 67% a que gana Liverpool y un 30% a que gana el Bayern de Múnich. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que ambos equipos anotan y como mínimo se marcarán 3 goles. Una apuesta doble, ambos equipos anotan y 3 más. Nos vamos al siguiente y nos vamos al encuentro amistoso. De Juventus versus Real Madrid. Veamos si hay bajas. No hay bajas, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Juventus de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 3 derrotas. Es decir que Juventus no viene jugando nada bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota. Es decir que Real Madrid viene jugando bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Real Madrid, segunda victoria para Real Madrid, una victoria para Juventus, tercera victoria para Real Madrid y cuarta victoria para Real Madrid, es decir que Real Madrid es el favorito. Veamos cómo le va a Juventus como local, y Juventus como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Juventus juega bien como local, y Real Madrid como visitante tiene una victoria, 4 derrotas, es decir que Real Madrid juega pésimo como visitante. Las casas de apuestas le dan un 44% a que gana Juventus y un 44% a que gana Real Madrid, es decir que están igualados. El pronóstico para este encuentro es: gana el Real Madrid, gana la visita. Nos vamos al siguiente, vamos al torneo más importante a nivel de clubes en Sudamérica, que es la Copa Libertadores. El encuentro entre Nacional versus Boca Juniors. Veamos si bajas. Si bajas. No hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, a Nacional de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que Nacional viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos, es un buen promedio. Y Boca Juniors de los últimos 5 encuentros tiene 5 victorias, 5 puntaje perfecto, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, una victoria para Boca, segunda victoria para Boca, un empate, tercera victoria para Boca y cuarta victoria para Boca, es decir que Boca Juniors es el favorito. Veamos cómo le va a Nacional como local, y Nacional como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que Nacional juega bien como local, y Boca Juniors como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Boca Juniors juega bien como visitante.
Las casas de apuestas le dan un 38% a que gana Nacional y un 50% a que gana Boca Juniors. El pronóstico para este encuentro es gana la visita, gana Boca Juniors. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de Pereira versus Independiente del Valle. Si hay bajas, no hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Pereira de los últimos 5 encuentros, Pereira tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, así que Pereira no juega nada bien. Independiente del Valle de los últimos 5 encuentros tiene 4 derrotas, 1 empate, así que Independiente tampoco juega nada bien. Pero vemos que como mínimo hace un gol. Enfrentamientos entre ellos, esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Veamos cómo le va a Pereira como local, y Pereira como local tiene 4 victorias, 1 derrota, así que Pereira juega bien como local. Independiente del Valle como visitante tiene 4 derrotas, 1 victoria, así que Independiente del Valle no juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 27% a que gana Pereira y un 39% a que gana Independiente del Valle. El pronóstico para este encuentro es gana Independiente del Valle, gana la visita. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro de el Atlético Mineiro versus el Palmeiras. Si hay bajas, no hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Atlético Mineiro de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que el Atlético Mineiro no juega nada bien, aún no conoce la victoria, y 3 derrotas de 5 partidos no es buen promedio. Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, se puede decir que Palmeiras viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos, un empate, 1 victoria para Palmeiras, segunda victoria para Palmeiras, segundo empate y tercer empate, así que Palmeiras es el favorito. Veamos con al Atlético Mineiro como local, y el Atlético Mineiro como local tiene 3 empates, 2 derrotas, es que el Atlético Mineiro no juega nada bien como local, y Palmeiras como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria. Palmeiras tampoco juega nada bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 34% a que gana el Atlético Mineiro y un 33% a que gana Palmeiras. El pronóstico para este encuentro es ambos equipos anotan, ambos marcan. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al segundo torneo más importante de la Sudamérica, que es la Copa Sudamericana, en el encuentro de Botafogo versus Guaraní. Veamos si hay bajas, no hay bajas, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Botafogo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Botafogo viene jugando bien. 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio, aún no conoce la derrota y como mínimo hace un gol. Y Guaraní de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, 1 derrota de empate, así que Guaraní viene jugando bien, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y esta es la primera vez que se van a enfrentar, por lo cual no hay un historial de enfrentamientos. Vemos cómo le va a Botafogo como local, y Botafogo como local tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Botafogo juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y Guaraní como visitante tiene 3 empates, 2 victorias, es decir que Guaraní juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 45% a que gana Botafogo y un 32% a que gana Guaraní. El pronóstico para este encuentro es una jugada arriesgada, recuerden, es una jugada arriesgada BetBuilder o crear apuestas, que es gana Botafogo, es gana local, más 1.5 goles, que como mínimo se marcarán 2 goles, y más 7.5 corners, que como mínimo habrán 8 corners. Recuerden, una jugada arriesgada BetBuilder o crear apuestas, gana local, más 1.5 goles y más 7.5 corners. En apostadores, y una recomendación que siempre le damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por ticket. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, ingresa el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te dejo mis redes sociales para que también te suscribas. Bien, apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.